Que vuelvan a hablar. Hola, Aló, Liz. ahora sí, ahora sí te escucho, Claudia. Sí, ya estoy con como anfitriona y se lo voy a habilitar eso de los micrófonos, todo. Ya, yo voy a empezar ya mi clase, Claudia. Ya, ya está bien. Ya, gracias. Buenas noches, ya tenemos una audiencia. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches. Todavía no están todos, no están todas, pero vamos a empezar ya la clase. A medida que vayan sumándose los compañeros y compañeras, ya se integrarán. Como la clase está grabada, la parte que no escuchen, no vean, podrán luego hacerlo eh, ya de manera asincrónica. Bien, esta noche vamos a ver un tema muy importante que se refiere a los documentos electrónicos. Comprendiendo que esta nueva forma de generar la gestión institucional eh, requiere de comprender el concepto de gobierno electrónico, porque esta forma moderna de realizar la gestión institucional se enmarca en ese concepto. Es decir, un gobierno que gestione todas sus actividades a partir de los medios virtuales, con una característica fundamental, y es que los documentos que genera son también electrónicos, pero sujetos a un sistema que garantiza la, la calidad, la característica de prueba del documento electrónico. Es decir, estaríamos hablando de un documento de archivo, como el que hemos analizado con ustedes. Hemos visto que los documentos originales que se generan como testimonios de los actos administrativos adquieren valor legal y sirven para garantizar los derechos de los ciudadanos y también de las personas jurídicas, de las empresas. Exactamente ese mismo alcance tiene el documento electrónico, pero un documento electrónico generado bajo un mecanismo de seguridad que garantiza la identificación del autor de los documentos, de la persona que firma los documentos, a través de una firma digital. Esa firma digital es única para cada uno de los ciudadanos que adquieren la firma digital, y los va a identificar como autores intelectuales, autores institucionales de todos aquellos documentos que generen y que firmen con esta firma digital. Es un sistema de alta seguridad con claves pública y privada que también son únicos para cada uno de los que suscriben el contrato de la firma digital. El segundo tema que vamos a ver, que es sumamente importante, se refiere a los servicios que prestan los archivos. Y estos servicios se generan por cuanto nosotros, desde el momento que custodiamos documentos que son testimonios de nuestros actos administrativos, desde ese momento nuestros archivos se convierten en depositarios de la fe pública. Es decir, en el momento en que custodiamos los archivos,
estamos custodiando la fe pública de la institución que está refrendada en cada uno de esos documentos. Y esos documentos que tienen valor legal sirven para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales. Esto solo se logra si garantizamos que los documentos que custodiamos contengan en sí mismos el valor legal, el valor de prueba. Si los documentos que custodiamos son solamente copias simples, fotocopias, no podremos desarrollar los servicios sobre la base de la fe pública. Desde el momento en que custodiamos documentos oficiales de las instituciones públicas y privadas, nos convertimos en fedatarios. Nos convertimos en custodios de esa fe pública. Y cuando se requiera, ante solicitud expresa de las personas que están involucradas en los trámites, generamos el servicio fedatario, que consiste en otorgar copias legalizadas sobre la base de los originales, certificaciones. Pero también deben conocer ustedes que existe un régimen de la reserva. Así como se garantiza el acceso a la información por el interés legítimo de los administrados, la legislación también genera una salvaguarda para garantizar la seguridad del Estado, interna y externa, la dignidad de las personas, su honorabilidad, mediante el principio de inviolabilidad de su información confidencial. Por lo tanto, muchos documentos están sometidos a un régimen de la reserva. No pueden ser conocidos. De esos temas vamos a conversar esta noche con ustedes y al mismo tiempo vamos a finalizar nuestra última sesión virtual. Ha sido un placer trabajar con ustedes estas 4 sesiones y sin más voy a pasar a compartir la pantalla para que podamos abordar estos temas. Al final de la clase voy a destinar un espacio para poder responder a numerosas dudas que se han ido generando por parte de ustedes para cumplir sus obligaciones. Tienen un trabajo que deben entregarlo, entonces este es el momento para que ustedes hagan consultas que yo pueda atender y responder en lo que me corresponda hacer. Bien. Este es el primer tema que vamos a ver hoy y se refiere a los documentos electrónicos, la firma digital y el gobierno electrónico. Es un material preparado exclusivamente para el diplomado. Para empezar tenemos que hablar de los documentos electrónicos. ¿Qué son los documentos electrónicos? En su terminología genérica hay un concepto que señala que el documento electrónico es cualquier información accesible a través de un medio electrónico y puede ser leído, interpretado o reproducido mediante el apoyo, el auxilio de detectores de magnetización, es decir, de equipos informáticos que puedan descifrar esos datos electrónicos. Por lo tanto, los documentos son aquellos documentos creados desde una computadora mediante un software sobre la base de un documento físico impreso. En este caso, cuando estamos hablando de
escanear un documento físico impreso, estamos frente a documentos electrónicos digitalizados. Y aquí es muy importante que ustedes tomen nota de lo que estamos mencionando. ¿Cómo ha nacido este documento físico? Ha nacido en un soporte de papel. Es el documento que todos conocemos. Pero por razones de seguridad, de facilidad de uso, por razones de inmediatez, se están digitalizando estos documentos para compartirlos en línea mediante los sistemas de gestión automatizada en las instituciones. Es decir, uno puede ver estos documentos físicos ya digitalizados que se comparten a través de la nube, a través de correo electrónico y que facilitan la gestión institucional. Pero son documentos analógicos, puesto que han nacido físicamente impresos, y lo que estamos viendo es un reflejo al digitalizarlo. Es decir, hemos usado un software para tomar una fotografía de este documento, y esa fotografía es también un documento electrónico, pero a partir de un documento físico impreso. En el concepto de documento electrónico administrativo, lo anterior cambia notablemente. Cuando hablamos de un documento electrónico administrativo, estamos hablando de una entidad de información, de un objeto de información de carácter único. Miren cómo estamos volviendo al concepto mismo de documento. El documento es único en su género. El documento que conocemos todos es único en su género. El documento electrónico administrativo también es una entidad de información de carácter único, cuyo contenido estructurado y contextualizado se presenta como evidencia de las acciones y funciones propias de las organizaciones. Aquí está el concepto de testimonio de los actos de los actos administrativos en razón de la función que cumplimos en nuestras instituciones. Es exactamente el mismo concepto. Este documento electrónico es también probatorio de derechos y obligaciones de las partes, es decir, tiene un valor legal. Y finalmente, esto es muy importante, se genera, gestiona y transmite por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Y ahí está la notable diferencia con el documento físico, que para ser transmitido por estos medios electrónicos debe ser previamente digitalizado. En cambio, el documento electrónico administrativo es un documento nativo digital, es decir, ha nacido electrónicamente, digitalmente. No estamos hablando de un documento que ha sido primero en su nacimiento físico y luego escaneado. No. Aquí el documento electrónico ha nacido como una acción también electrónica. Pero miren ustedes cómo sus características son las mismas que un documento físico impreso. Es decir, primero, es el testimonio de acciones y funciones propias de las organizaciones. Segundo, tiene valor legal, por lo tanto, es prueba para que se garanticen los derechos y obligaciones de las partes, la institución que produce el documento y la persona física a la que está dirigido el documento. Y finalmente, se genera, gestiona y transmite por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Quiere decir esto que nosotros podemos gestionar, producir un documento desde nuestra oficina, desde nuestra casa, durante un viaje que estamos realizando. Nos llega un requerimiento electrónicamente por nuestro teléfono inteligente y podemos crear un documento en cualquier parte en la que nos encontremos físicamente nosotros. Estos documentos electrónicos tienen valor legal. Estos documentos administrativos electrónicos gozan de validez y eficacia de documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en el caso determinado, la recepción de este documento por parte del interesado. Estamos hablando de un documento de archivo, sin duda alguna. Fíjense, dice, el carácter de documento original. Pero ¿cómo es posible que lleguemos a garantizar la autenticidad, la integridad, la originalidad de este documento? Mediante la autenticación con la firma electrónica avanzada, es decir, lo que nosotros conocemos como firma digital. Esa firma digital que es insertada por la persona que está produciendo el documento es lo que le otorga al documento administrativo electrónico el valor legal de prueba. Y en ese sentido, estos documentos pueden ser usados en cualquier nivel de la administración y, por supuesto, en los estados judiciales en caso de conflictos entre las partes. No olviden que las partes siempre son la institución que produce el documento y la persona que está involucrada en ese trámite, la persona que ha solicitado un servicio, un bien a esa institución y esa institución responde de acuerdo a su competencia. Y esa relación hemos visto en el sistema clásico de archivo, es una relación que se genera a través del documento con valor legal. Y en este caso, cuando hablamos de documentos electrónicos, a través de estos documentos administrativos que traen una firma digital avanzada, una firma electrónica avanzada, que es lo que le da el valor legal de prueba. Por lo tanto, veamos las características del documento electrónico administrativo. Primero, la autenticidad. Esta es la garantía de que la información contenida en un documento es cierta, es efectiva, es real. ¿Cuál es el elemento de seguridad? La firma electrónica, la firma digital. Segundo, la integridad. La integridad garantiza que el documento electrónico no haya sufrido alteraciones en lo que se refiere a las informaciones que contiene durante su transmisión. Es exactamente lo que sucede con el documento físico. Cuando se genera un trámite, les hemos recomendado a ustedes que se debe abrir una carpeta. Y en esa carpeta se va a ir insertando todos los actos que están testimoniados con documentos físicos referidos a una misma solicitud, a un mismo trámite. Y al final, cuando se complete la atención efectiva de un asunto, vamos a ver reflejada esa acción institucional en una carpeta, en un expediente que contiene una cantidad de documentos físicos que se han generado durante la atención del trámite.
En la gestión electrónica, el documento también es atendido por diversos niveles de la administración. Y en cada estación que este asunto llegue para ser tratado, el funcionario de esa unidad, de esa unidad funcional, de esa oficina, va a generar otro acto administrativo electrónico usando su propia firma digital. Por lo tanto, se debe garantizar la integridad en el documento electrónico de tal manera que no sufra alteraciones, modificaciones fuera de procedimiento durante toda la gestión del trámite electrónico. La tercera característica es la originalidad. Viene determinada por el origen electrónico del documento dentro de un contexto determinado de producción documental. Nuevamente aquí, el elemento de seguridad es la firma electrónica. Cuando hablamos de firma electrónica inserta en un documento electrónico, estamos hablando de un documento original. Finalmente, la seguridad. La seguridad es esencial en los documentos electrónicos y está determinada por una política de seguridad de acceso a los sistemas de producción de documentos electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los administradores del software no pueden permitir el ingreso al sistema electrónico a una persona que no está debidamente autorizada para hacerlo. ¿Quiénes tienen derecho de acceder a esa información durante la gestión del trámite? Todos aquellos funcionarios que cuenten con firma electrónica. De tal manera que cuando, mediante el sistema electrónico implementado en la institución, llega una solicitud de trámite a nuestra oficina, el jefe de la oficina va a analizar ese requerimiento y de acuerdo a su competencia, como lo hacen ahora, va a generar un acto administrativo mediante un informe, mediante un proveído, mediante una resolución. Y a diferencia de lo que sucede en el mundo físico, donde se lleva adelante una gestión de trámite mediante hoja de ruta, donde cada persona, cada funcionario que genera un documento firma su documento en el documento electrónico, de la misma manera, cada vez que un funcionario actúe en función de un trámite, debe insertar su clave secreta, que es lo que se conoce como la firma digital o firma electrónica avanzada. Y eso nos lleva a la necesidad de hablar de la firma electrónica, la firma digital, como conocemos acá en Bolivia, y técnicamente se conoce como firma electrónica avanzada. ¿Cuál es su naturaleza? Para que un titular, un funcionario, tenga una firma electrónica, esta debe ser certificada por una entidad que administra la firma digital. Esa entidad, que en nuestro caso, en caso boliviano, es la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIB. Esta entidad certificadora es la que genera la creación de una firma mediante un dispositivo seguro que se llama token.
es la única entidad que certifica la creación de una firma electrónica, de una firma digital, tanto para el sector público como el sector privado. Y ahora, adquirir una firma digital es muy sencillo, se lo gestiona electrónicamente y además tiene un costo muy accesible para cualquier persona. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de que los 6 millones o 7 millones de personas naturales que están dentro del universo de ciudadanos que generan trámites administrativos, pueden contar con una firma electrónica y pueden usarla en todos los momentos en que sea necesario hacerlo. Entonces, primero se tiene que acudir a esta agencia para el desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, que solicitando una firma digital, y esta agencia va a crear la firma digital. Le va a generar le va a entregar un dispositivo electrónico que va a ser el que genere su firma digital, que va a estar individualizada para cada ciudadano que solicite esta firma digital. Pero para evitar que alguien falsifique su firma digital, el dispositivo electrónico le pedirá que genere una clave de alta seguridad. La clave de alta seguridad es la combinación de letras del alfabeto con uso de mayúsculas también y números arábigos que tenga una extensión de más de 8 dígitos. Esta clave secreta solo puede ser de conocimiento del titular. Pero para que se generen los documentos en el universo electrónico, cada titular debe generar una segunda clave, que es una clave pública, que todos pueden verlo, porque va a ser el mecanismo mediante el cual se van a comunicar. Es parecido, digamos, a lo que nosotros tenemos en nuestros correos electrónicos, nuestro nombre con el que nos identificamos, pero para acceder a nuestros correos electrónicos tenemos que insertar una contraseña que es de nuestro exclusivo conocimiento. Bien, el otro aspecto que hay que considerar en la firma electrónica es el titular, la identidad del titular. La firma electrónica está vinculada de manera directa y específica con el firmante, que mantiene su clave secreta, el uso de su firma digital, bajo su exclusivo control. Quiero decir que esta clave secreta no puede ser divulgada ni compartida con ninguna otra persona. En tercer lugar, la identidad del emisor y el receptor. Se debe garantizar la integridad y conservación del contenido del documento en su emisión y recepción. No olviden ustedes que nuestras instituciones están creadas para prestar servicios a la sociedad. Y cada vez que prestamos servicio a la sociedad, lo hacemos siempre por medio de documentos oficiales. Cuando recibimos una solicitud, respondemos formalmente con otro documento. Y así se van formando los expedientes. Por lo tanto, aquí tenemos que garantizar también esa integridad de toda la relación que vamos a tener con el receptor. Nosotros somos el emisor y la persona a la que atendemos es el receptor. Todo lo que se genere en la atención de un asunto entre el receptor y el emisor debe estar conservado en el documento electrónico
en su integridad. Y miren ustedes cómo ya estamos hablando del expediente electrónico a partir de esa relación entre el emisor y el receptor. Por lo tanto, finalmente hablamos del registro de los actos. Cada interacción que se genera a partir de la solicitud de un asunto por parte del receptor y nuestra respuesta en cualquier momento de la atención de ese trámite, cada acto que generemos será un acto que se registre automáticamente y guarda en riguroso orden cronológico y tópico. Quiere decir que sabemos en qué momento se ha realizado la atención de ese trámite y en qué lugar. Fíjense ustedes. Los documentos electrónicos pueden generarse en cualquier parte del planeta. Uno puede atender un asunto desde otro país, accediendo a este registro electrónico. Sin duda alguna, es un salto cualitativo que nos sitúa en el primer mundo. Y tenemos que preguntarnos si es posible llegar a ese nivel de gestión automatizada, electrónica, de la gestión institucional. Lo estamos haciendo ya con muchas instituciones, por ejemplo, la aduana nacional, las empresas importadoras y exportadoras. Todas sus gestiones son electrónicas y bajo este concepto de seguridad otorgada por la firma electrónica. ¿Cuáles son los elementos del documento electrónico? La intitulación, es la dirección de origen, donde se origina. La disposición, qué asunto vamos a tratar. Los destinatarios, a quiénes está dirigida, quiénes son nuestros receptores. La fecha cronológica, que es una fecha de transmisión y recepción en tiempo real. Los receptores. ¿Qué personas son las que reciben? La fecha tópica, dónde se ha generado. El título o el asunto. Aquí estamos hablando ya de un descriptor, de una palabra clave que permite sintetizar a qué se refiere el asunto. Y finalmente, la validación, que es el elemento de seguridad y que es el que le otorga el valor de prueba, por lo tanto, el carácter original y el valor legal. La validación se expresa a partir del uso de la firma electrónica avanzada, de la firma digital. Pero, ¿en qué contexto se genera este documento electrónico, este expediente electrónico con valor legal que acabamos de analizar de manera breve en esta introducción a nuestro curso? El contexto en el que se genera es el contexto del gobierno electrónico. ¿Qué entendemos por gobierno electrónico? Son las interacciones digitales que se generan entre el Estado, y aquí tenemos que comprender que el Estado no quiere decir solamente las entidades públicas. El Estado es totalizador. El Estado es la institucionalidad expresada para generar la atención de las necesidades de la sociedad civil.
Por eso se dice que el gobierno electrónico es el conjunto de interacciones digitales entre el Estado y dos ciudadanos. Quiere decir, entre entidades públicas, el Estado y servidores públicos, y entre el Estado y las empresas públicas o privadas. Cuando hablamos de ciudadanos, estamos hablando de personas de la sociedad civil. ¿Quiénes son los que atienden las necesidades de estos ciudadanos? Los servidores públicos. Por lo tanto, es una interacción entre el Estado y dos ciudadanos a través de sus agentes, de sus servidores públicos. Y por supuesto, esa interacción digital entre el Estado y las empresas, de servicios, productivas, cualquiera sea su naturaleza. Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto de relaciones sociales y actividades por medio de la producción e implementación de tecnologías de la información y comunicación relacionadas con las prácticas técnicas y tecnologías de gobierno y gestión colectiva del bien común. Eso es lo que se hace exactamente en este momento a través de los documentos físicos, de las cartas, de los documentos impresos. Pero ahora hemos dado un salto cualitativo y estas relaciones sociales se desarrollan a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, nosotros reconocemos tres ámbitos de acción cuando hablamos de gobierno electrónico. Uno, el concepto de gobierno soberano. Un Estado tiene que desarrollar soberanía tecnológica con identidad propia. Tiene que tener un dominio de su producción electrónica. Les pongo un ejemplo. En este momento se está construyendo este concepto de gobierno soberano. En este momento, cuando nosotros enviamos un mensaje de correo electrónico desde un emisor a un receptor, que puede estar dentro de nuestra propia oficina a través del sistema de correo electrónico institucional, puede estar en la misma ciudad, puede estar en otra ciudad del país, pero cuando mandamos un mensaje, este mensaje literalmente viaja a los servidores que tiene la empresa de telecomunicación y que está en otro país. Es decir, nuestros correos electrónicos deben viajar hasta Miami para llegar a nuestro vecino que está a nuestro lado o a nuestro colega que está en el otro escritorio. Entonces, no existe una soberanía tecnológica con identidad propia. Actualmente se está construyendo eso, de tal manera que no dependamos de una empresa transnacional para poder generar estas interacciones digitales para la atención de un trámite. Lo mismo sucede actualmente con los pagos que se hacen por ciertos servicios para pagar en divisas a alguna institución. Tenemos que acudir a una entidad bancaria que está en otro país, que es el que va a generar la transacción electrónica. Entonces, se está construyendo el concepto de gobierno soberano.
Un Estado tiene que tener soberanía tecnológica con identidad propia de su propio servicio de gobierno electrónico. El otro ámbito es el del gobierno eficiente. El gobierno electrónico tiene que estar al servicio de la sociedad. Ese servicio se tiene que realizar con celeridad, mejor trato y acorde a las expectativas que se genera de parte del ciudadano. Por supuesto que un trámite electrónico se resuelve de manera más directa e inmediata que un trámite que se genera a través de un documento físico. Porque ese documento físico debe ser transportado, trasladado por un funcionario desde la oficina que ha recibido esa comunicación, debe llevarla caminando hasta el destinatario. El destinatario, a su vez, va a analizar el contenido de ese documento, va a generar un acto administrativo señalando quién debe atender en primera instancia ese trámite, y nuevamente ese documento físico debe viajar, trasladado por una persona a pie desde la oficina de la autoridad que está dando la instrucción hasta la oficina de aquel funcionario que debe generar la atención del trámite. En algunos casos, este viaje del documento físico puede hacerse en varios días, dependiendo de la predisposición que tenga el mensajero o la secretaria para hacer llegar ese proveído ya ejecutado a la unidad funcional que va a atender el trámite. En el gobierno electrónico no tiene necesidad de trasladarse físicamente la información. La información se traslada por medios electrónicos, esa interacción digital que hemos mencionado. Cuando llega el requerimiento a la oficina de la autoridad que va a definir quién va a atender el trámite, el traslado es telemático, electrónico y registra la instrucción que ha generado esa autoridad, y esa instrucción va a estar avalada con su firma digital. Por lo tanto, el acto de transferir la solicitud a una unidad funcional se lo hace en tiempo real, en pocos segundos, en pocos minutos. Y esto genera pues un mejor trato a la sociedad, porque la sociedad va a consultar cuál es el estado de su trámite electrónicamente también, usando el número de expediente electrónico que se le ha asignado. Ya no va a entrar en relación con personas, sino con ese gobierno electrónico, con ese software al que le va a preguntar cuál es el estado de su trámite, y lo que va a hacer el software es ubicar exactamente dónde se encuentra ese asunto y le va a señalar con claridad qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, va a responder a las expectativas del ciudadano. El gobierno electrónico siempre se caracteriza por una celeridad en la atención de sus asuntos. Pero vean ustedes este tercer ámbito de acción. Este tercer ámbito de acción es el que garantiza la transparencia en la gestión de los trámites. Estamos hablando de un gobierno abierto y participativo, que se expresa por medio de un conjunto de elementos que facilitan el acceso a la información pública, la participación y el control social.
no olviden ustedes que en Bolivia rige el artículo 21.6, que señala que los ciudadanos tienen derecho de acceder a la información pública de forma libre, acudiendo exclusivamente a los medios virtuales, digitales. Pero con el gobierno electrónico, este principio que ya gozamos cuando entramos a la página web de una institución, ahí podemos ver todos los aspectos relacionados con esta institución. Cuando entramos al SICOES podemos ver qué es lo que está contratando el Estado, a quién está contratando y por qué monto. Eso ya se puede ver ahora. Pero aún no podemos ver cuál es el estado de nuestros trámites. Pero con el gobierno electrónico se genera un gobierno abierto y participativo en el que todos los que tienen interés legítimo en acceder a una información lo hacen de manera inmediata. Es sumamente participativa porque involucra a toda la población y se desenvuelve bajo el control social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando falla el sistema, el control social genera una acción y va a denunciar la negligencia, la falta de transparencia. Para alcanzar este nivel de excelencia en el gobierno electrónico, se han definido 3 ejes y 3 líneas estratégicas. El eje del gobierno soberano tiene como líneas estratégicas el desarrollo de una infraestructura tecnológica y la conectividad. Es decir, que esa infraestructura informática alcance a la totalidad de la sociedad con alto grado, alto nivel de conectividad, es decir, una conectividad permanente. Y fíjense ustedes que el gobierno electrónico ya no trabaja 8 horas al día, sino que está en conexión los 365 días del año, sin importar si es sábado, domingo o es feriado, o si está fuera, entre comillas, de horas de oficina. Por lo tanto, tiene que existir un desarrollo tecnológico permanente, constante, de tal manera que el software que se emplee sea siempre un software altamente desarrollado. La interoperabilidad tiene que garantizar que el receptor y el emisor puedan dialogar electrónicamente. Y así se construye el concepto de ciudadanía digital. Es decir, se está hablando de proporcionar una firma digital a cualquier ciudadano en cuanto los hombres y mujeres alcancen la edad adulta, ya pueden ser objeto de inclusión en la ciudadanía digital. Así como tenemos un carnet de identidad, se está pensando, ¿no? Se está planificando que todos los ciudadanos tengan una firma digital. Imagínense ustedes, desde los ingresos a la universidad, el seguro social, la atención en las instituciones, se pueda desarrollar con esta firma digital. Ya hemos dado los primeros pasos. Todos tenemos una tarjeta de débito, tenemos una cuenta en un banco
que se gestiona electrónicamente, ya no hay que ir al banco prácticamente. Podemos hacer transferencias electrónicas con banca electrónica desde nuestro dispositivo móvil, desde nuestro propio celular. Podemos transferir entre cuentas dentro de un mismo banco. Podemos transferir desde nuestra cuenta o nuestras cuentas a una tercera cuenta. Lo hacemos hasta ahora y lo hacemos en función de un código electrónico que es de nuestro uso exclusivo. Ya no hay que ir a los bancos prácticamente para pagar. Ese es el primer paso que se ha hecho. Ahora, con la pandemia, ustedes han conocido los últimos decretos supremos, el 43, 31 me parece que es. ¿Qué señala ese decreto? Señala que la solicitud de licencia por COVID-19, la solicitud de baja médica por enfermedad, ahora se puede gestionar electrónicamente. Quiero decir que todos los entes de la seguridad social, que son los que generan la baja, ¿no es cierto?, ya no tengan que atender físicamente de manera presencial al ciudadano, al trabajador, sino que ahora, en el caso específico del COVID-19, cuando un funcionario cae enfermo, inmediatamente debe aislarse, ¿no? Debe aislarse para medicarse, para tratarse en su salud. Pero en vez de eso, ¿qué hace? Tiene que ir al ente gestor a pedir la baja. Ustedes han visto en la ciudad de La Paz, los que viven en La Paz, las colas interminables que se hacen desde tempranas horas de la madrugada en las instalaciones de la Caja Nacional para pedir la baja por enfermedad. Ahora, eso se ha solucionado mediante la gestión electrónica. Quiero decir que un funcionario que sufre de COVID, que tiene esos síntomas, esa sintomatología, por su cuenta debe generar un certificado, una prueba rápida en la que señale que es portador del virus, y con esa prueba certificada de un servicio autorizado va a hacer llegar esa información a su institución, y la institución, por medio de la Oficina de Recursos Humanos, va a hacer el trámite usando las plataformas de los entes aseguradores. Eso es gestión electrónica de la información. Eso es gestión electrónica, eso es parte del gobierno electrónico. Ahora hay que garantizar lo que decíamos hace un minuto, tiene que haber un gobierno eficiente. Y precisamente en este eje de gobierno eficiente, la línea estratégica es la simplificación de los trámites. Ya no hay que ir a hacer esas colas inmensas, sino hacer llegar nuestra solicitud directamente a nuestra oficina, y la Oficina de Recursos Humanos gestiona electrónicamente la baja por enfermedad, que son 14 días, con posibilidad de prolongarse por 7 días. En el gobierno eficiente se debe garantizar la gestión pública. Es decir, todas las instituciones deben contar con plataformas de servicio electrónico. Siempre en el contexto de lo que estamos atravesando en esta emergencia sanitaria, el Poder Judicial ha implementado ya las plataformas para la atención de casos, para las audiencias en los juzgados correspondientes por sesiones virtuales. Las audiencias ahora son virtuales.
Ese es un ejemplo de cómo se está avanzando, ¿no? Pero se tiene que desarrollar una gestión pública con celeridad y eficiencia a partir del gobierno electrónico. Y esto significa que debe existir una seguridad en la conservación de los registros públicos. Es decir, todos los trámites que se generan electrónicamente deben ser debidamente custodiados en repositorios oficiales digitales. En otras palabras, en nuestras propias nubes institucionales. De tal manera que esos registros públicos se mantengan íntegros sin que puedan ser sustraídos ni destruidos. Y finalmente, en el gobierno eficiente, se generan los servicios públicos. Por supuesto, esos servicios públicos tienen que ser también dentro del concepto de celeridad, de legalidad, integridad y eficiencia. Y el tercer eje, que es el gobierno abierto y participativo, propugna la transparencia y los datos abiertos. Hay un principio fundamental en la administración pública. La administración pública sostiene sus servicios con los dineros de los propios ciudadanos. En otras palabras, ¿quién paga los salarios de los empleados públicos? Las instituciones, pero las instituciones no generan riqueza. ¿Quién es el que paga? Todos los ciudadanos que tienen obligaciones impositivas, todas las empresas, las personas jurídicas que tienen obligaciones impositivas. Por cada acción que realizamos, se paga un impuesto. Cuando compramos un medicamento, la farmacia nos extiende una factura. En esa factura nos están grabando a todos los ciudadanos con el 13% del impuesto al valor agregado. Cuando vamos a un restaurante, además del monto que significa pagar por la comida que nos servimos, pagamos un 13% adicional. Por lo tanto, si nosotros pagamos los sueldos de los servidores públicos, el servicio que generan los empleados públicos, los funcionarios públicos, son públicos en esencia porque son nuestros empleados. Por lo tanto, en el gobierno abierto y participativo, la línea estratégica es la transparencia y los datos abiertos. ¿Cómo sopesamos eso? Con la participación y el control social. Es decir, la Constitución Política del Estado le entrega el poder del control social a la sociedad organizada. La sociedad organizada es la que controla el trabajo que desarrollan las entidades estatales. En lo que se refiere al sector privado, todos aquellos registros en los que aparecen las personas naturales son de su titularidad, es decir, por haber realizado el trámite, estos ciudadanos tienen derecho de acceder a esa información. Y el alcance es muy grande. Son nuestros archivos. Los archivos que custodiamos en las empresas públicas y privadas son en realidad archivos de propiedad de los ciudadanos que están involucrados en los trámites. Ese hecho se conoce como interés legítimo del administrado.
Como pueden ver ustedes, es un mundo totalmente diferente. Estamos hablando de un universo desafiante, una forma muy moderna de gestión a la que estamos ingresando de manera muy abrupta en esta pandemia. Prácticamente todas las instituciones están transformándose, se están reinventando para que la gestión de servicios se genere a través de plataformas de atención electrónica. Estamos dando ese paso cualitativo. En otras palabras, estimados diplomantes, estamos en este momento en plena transición de aquella forma tradicional de realizar la gestión por medio de documentos analógicos físicos impresos en papel a este nuevo y moderno sistema de gestión electrónica en la que se prescinde ya del soporte físico para documentar los actos de la administración institucional. Y esos actos van a seguir siendo testimoniados por medio de los documentos electrónicos. En este momento estamos en plena transición, porque son cada vez más las instituciones que en el momento de generar un documento físico, un trámite mediante documentos físicos, en ese momento ya se digitaliza la información. Y esa digitalización, esa información digitalizada, permite acelerar los tiempos del trámite. Pero muy pronto vamos a ingresar a la oficina sin papeles, al gobierno electrónico, y todos tenemos que estar preparados para enfrentar ese desafío. Es un desafío muy grande, es un desafío que pone a prueba también nuestra propia capacidad de respuesta, y tenemos que estar preparados para implementar esta nueva forma de gestión institucional por medio del gobierno electrónico. La firma digital es el elemento que otorga seguridad a las transacciones, pero es el elemento que le dota de valor legal a los actos de la administración cuando se generan de manera electrónica. Es sin duda alguna un momento de desafío para resolver los problemas de la administración. Yo me imagino que en breve se tiene que formar también a los recursos humanos ya en el uso de las plataformas electrónicas. Este ejemplo que estamos haciendo con ustedes, las clases virtuales, es parte de esa transición. Este diplomado que ustedes están estudiando, están desarrollando, se caracteriza porque sale del concepto de educación a la distancia para dar un paso fundamental a la educación virtual. La educación a distancia es semipresencial, siempre. Parte de las clases se hacen en presencia de los docentes, otra parte se hace por medios telemáticos, pero este diplomado es 100% virtual.
nunca vamos a reunirnos con ustedes de manera presencial. No lo vamos a hacer. Toda la gestión de la enseñanza-aprendizaje se ha desarrollado por medios virtuales. Tiene también sus grandes ventajas, porque cuando hay una clase presencial uno debe estar muy atento para tomar las notas y los apuntes, porque esa clase nunca más se va a volver a desarrollar. En cambio ahora con las clases virtuales, si alguien ha llegado un poco tarde a la clase por distintas razones, puede acudir a la plataforma y reproducir la clase las veces que quiera hacerlo. La evaluación va a ser también virtual, 100% virtual. Estamos en esa transición, pero tenemos que tener claridad en que los documentos son los mismos en su naturaleza, en su estructura, en sus caracteres internos y externos que los documentos físicos. Solo que la diferencia es que en su génesis, en su desarrollo, prescinden del papel. Y sin embargo, tienen el valor de prueba, tienen el mismo valor de un documento impreso físico. Es un avance notable. El segundo tema que vamos a ver se refiere a los servicios. ¿Qué servicios son los que prestan los archivos? Entonces vamos a hablar ahora de